¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de En Confianza desde nuestra sede en Toledo. Ya estamos preparados para dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Se trata del consejero de Hacienda, Arturo Romaní, que responderá a vuestras y a mis preguntas en los próximos minutos. ¿Está realmente Castilla-La Mancha en la senda de la recuperación? Lo abordaremos ahora, pero antes vamos a conocer un poco mejor a nuestro invitado de esta noche en el siguiente vídeo. Arturo Romaní Sancho es vecino de Toledo y desde 2012 ejerce como consejero de Hacienda en Castilla-La Mancha. Un cargo que le metió por primera vez en este intenso mundo de la política, aunque siempre de la mano de las cuentas. Su currículo era un aval para ser elegido por la presidenta María Dolores Cospedal para ocupar este lugar dentro del gobierno regional. Es licenciado en Derecho y letrado asesor de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, pero además ha sido formado en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Su vida profesional ha estado ligada siempre a la agencia tributaria. Desde 2001 hasta 2004 fue jefe de unidad de inspección en la delegación de la Agencia Tributaria de Lérida. Seguidamente ocupó el puesto de jefe de unidad regional de aduanas e impuestos especiales ya en nuestra comunidad autónoma para un año después pasar a ser el jefe de la Dependencia Provincial de Gestión Tributaria de Toledo. En 2008 comenzó a trabajar como inspector regional adjunto en nuestra región, pero todo cambió cuando en 2012 fue llamado a ordenar las cuentas de la principal administración pública de esta región, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Una tarea que, tal y como ha asegurado en algunas entrevistas anteriores, le ha quitado el sueño, pero con la que ha conseguido lidiar tomando medidas que lograron, por ejemplo, reducir el déficit en 6 puntos. Hoy Arturo Romaní contestará a las dudas, preguntas y críticas de los castellano-manchegos. Hará balance de estos años al frente de la complicada Consejería de Hacienda y nos hablará de futuro. ¿Realmente estamos en la senda de la recuperación? A todo ello responderá ahora, En Confianza. Pues una vez hechas las presentaciones, damos ya la bienvenida al consejero de Hacienda, Arturo Romaní. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de lo que han sido estos años como consejero, porque escuchábamos ya en el vídeo que sí que es verdad que ha sido su primera aventura política dentro de este complicado, además, en una etapa difícil del mundo de la política, ¿no? Pues sí, algo absolutamente nuevo. La verdad es que antes de entrar de consejero pues no tenía absolutamente ninguna relación con la política, más allá de la que tiene cualquier ciudadano, de ver cómo se gobierna su país, su región, su ciudad, o cómo se gasta el dinero, cómo se ingresan los impuestos, de tal forma que la verdad es que para mí ha sido una experiencia completamente nueva. Claro, ahora ya, ya han pasado ya 3 años y pico desde entonces, pero en aquel momento fue absolutamente nueva. Fue quizás un poco liarse la manta a la cabeza y decir, venga, hacia adelante, ¿no? Porque también es lo que comentábamos, que es una etapa complicada, especialmente en el ámbito político, de la desconfianza general que hay, etcétera. Pues sí, lo cierto es que, hombre, yo como observador independiente y como ciudadano interesado en la política y en las finanzas, pues como observador de la economía, pues también veía que faltaban muchas cosas por hacer en España, en Castilla-La Mancha, y que en fin, que había que dar un paso adelante y que había que hacer cosas, con lo cual cuando surgió la oportunidad, cuando me llamó la presidenta Cospedal, pues la verdad es que lo tomé como un paso adelante en implicarse, en intentar resolver los problemas que entonces había, porque hoy en día tenemos problemas, pero tenemos que acordarnos de cuál era el panorama al principio de esta legislatura y cuando, por ejemplo, cuando me lo ofrecieron a mí en enero del 2012, pues la verdad es que era un panorama muy complicado, había muchos nubarrones que ahora ya no nos acordamos, y es bueno, que decir que han quedado atrás y ya está, pero en fin, para mí fue un reto y fue una oportunidad también pues de dar un paso adelante y de trabajar para resolver algo que nos interesa a todos, que es el futuro pues de esta región. Un panorama negro, especialmente en Castilla-La Mancha. Con el anterior gobierno socialista las cuentas quedaron pues con miles de millones de deuda, además sin pagar a los proveedores. Las farmacias incluso estaban también planteándose cierre de hospitales, un largo etcétera de cosas. Y llega usted al cargo y dice, bueno, pues aquí hay que ponerse manos a la obra, ¿no? ¿Cómo fueron esas primeras semanas de cambio y de ponerse a los mandos de algo tan complicado, de un barco que iba a pique?
Pues esa es la realidad. Es decir, era un barco que iba a pique. Yo creo que eso lo vimos muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha. Vimos cómo teníamos un gobierno ya que estaba agotado, decadente. El gobierno socialista anterior, yo creo que muchos veíamos cómo hacía falta pues hacer reformas, adoptar medidas, controlar las cuentas y que nadie hacía nada, y que mientras el tiempo iba pasando, pues la región se desangraba en un déficit galopante, que es el que genera la deuda. En fin, había que hacer algo, con lo cual la situación era negra, pero yo creo que todos lo vimos y todos nos dimos cuenta de que era necesario pues, hacer algo, reconducir la situación, controlarla, y probablemente pues era una tarea difícil, pero que hay que hacer, porque es que si no atajas los problemas a tiempo, pues en fin, te vas a encontrar con las consecuencias antes o después, con lo cual, bueno, a mí me pareció interesantísimo, muy necesario, pero la realidad era esa, que era un panorama completamente negro. Es decir, no había nada más que requerimientos de pago de toda clase para empezar, solo empezando con los pagos, pues de farmacias, pero también de ayuntamientos, de empresas, de particulares que habían accedido, les habían resuelto una subvención a su favor y que no se pagaba desde hacía años, empresas que invirtieron pues con la condición de obtener una subvención y habían hecho la inversión y sin embargo la subvención no se pagaba. En fin, la verdad es que era un rosario de problemas, pero bueno, que había que darle solución. Yo creo que felizmente le hemos dado solución en materia de cuentas públicas a prácticamente todo. Porque además esas deudas están saldadas, por lo menos las de los ayuntamientos, las de los proveedores, y ahora se paga con una rapidez con la que no se pagaba antes. Una servidora, por ejemplo, tiene familia en Castilla-La Mancha que trabaja, también tenían una deuda brutal con la administración pública, no pagaban, por ejemplo, en este caso la federación dedicados a los empresarios, a la gente que tiene pues su pequeña y mediana empresa, les dejaron a deber miles de euros que casi les lleva a la ruina, y eso una servidora lo ha vivido en su propia familia, y ahora sí que es verdad que se está pagando todo aquello que se promete, ¿no? Casi lleva a la ruina a muchos, pero desgraciadamente llevó a la ruina a unos cuantos, y no sabemos, nunca sabremos cuántas empresas o cuántos empleos se fueron a pique por los problemas de impagos de la administración. Es decir, una administración descontrolada que gasta lo que no debe y lo que no puede, pues acaba generando eso que quiere arreglar con un gasto artificial, pues acaba generando nuevos problemas en la economía, que es una morosidad terrible. Es gente que ha invertido, ha gastado con la confianza de que le van a dar el dinero desde la administración y no llega nunca, y entonces al final acabas creando más problemas. La verdad es que hay que ver los problemas que causó la morosidad. Ahora, yo creo que es decir, por explicarlo de una manera un poco didáctica, el déficit, la deuda, las finanzas públicas, todo esto muchas veces son música celestial, son conceptos que nadie entiende, pero hay algo que sí que entiende muy bien la gente, que es los pagos. Es decir, un síntoma de que las cuentas están en orden es que gastas lo que puedes pagar, y eso quiere decir que pagas lo que gastas. Entonces, ese es un proceso que ha costado esfuerzo, porque deshacer la bola que encontramos no era fácil, y la gente pedía soluciones de un día para otro. Bueno, está requerido algo más de tiempo, pero a día de hoy podemos decir que estamos entre las comunidades autónomas que mejor pagan, que hemos alcanzado una regularidad en los pagos buena, que seguimos mejorando, pero que realmente estamos bien, y ese es el mejor termómetro, ¿no? Es decir, lo que se gasta, se paga. Es decir, nosotros no gastamos ni más ni menos que lo que podemos pagar, y yo creo que en este aspecto de los pagos es una de las mejores maneras de explicar que las cosas están funcionando en el ámbito de las finanzas públicas, están controladas las cuentas, están ordenadas, y eso se traduce en que si a uno contrata con la administración, pues cobra, que por otra parte no es nada extraordinario, pero en fin, aquí sí lo era. Entonces, ha costado, pero poco a poco hemos llegado. Es decir, uno si le conceden una subvención, pues la cobra. Evidentemente tendrá que ir a una ventanilla, o a dos, o a tres, o tendrá que presentar estos papeles o aquellos otros. Tendrá un trámite administrativo como toda la vida y como debe ser, porque debemos estar seguros de allí donde gastamos. Pero se paga de una forma normal, simplemente normal, pero bueno, que aquí era anormal.
Pues sí, la verdad es que el panorama parece que poco a poco va cambiando, pero sí es cierto que a la hora de hacer ese, pues eso, como decía, de deshacer esa bola, ha habido que tomar medidas bastante duras también para el ciudadano, ¿no? Que es lo que un poco tiene a la gente, pues así como entre crispada, decepcionada, esperando a ver qué pasa, aunque sí que reciban una mejora, ¿no?, en sus propios bolsillos, que es al final lo que les renta a la gente, ¿no?, ver los bolsillos que los vuelven a tener llenos. Bueno, o sea, eso es importante, tener los bolsillos llenos es importante, pero también es muy importante tener la tranquilidad de que porque hay alguien que está gestionando el dinero público, y el dinero público de una comunidad autónoma como esta, con un presupuesto de 7.000 millones de euros, pues no es poca cosa. Es decir, aquí se gestiona mucho dinero y uno debe tener la tranquilidad, o quiere tenerla, de que ese que está gestionando por ahí, ese gobierno que está gestionando su dinero, que lo está haciendo bien. ¿Por qué? Pues porque puede ocurrir como ocurría antes, es decir, que uno está muy tranquilo en su casa y mientras tanto hay alguien que está gastando desaforadamente y está generando una deuda que luego va a haber que pagar. Es decir, aquí todavía lo que no se inventa en economía es que el dinero gratis, es decir, que uno pueda inventarse el dinero, esto no, porque se paga, directa o indirectamente, pero se paga. Entonces, pues bueno, cada uno tendrá que ver quién le interesa. Yo creo que interesa a alguien que gestione de una forma que uno pueda estar tranquilo, es decir, que no de un día para otro no digan, pues mire usted, en una legislatura el anterior gobierno, en vez de gastarse 4 presupuestos, se gastó 6. Ya, pero es que no había ingresos. Ya, bueno, pues se gastó 6. Lo que se gasta de más antes se puede gastar de menos después. Es decir, es que esto está, la economía al final es muy simple en eso. Por lo tanto, pues yo creo que al ciudadano le interesa también estar tranquilo de que el que está gestionando no le está generando un agujero que el día de mañana haya que tapar. Vamos, en la comunidad de vecinos, pues si el presidente le genera un agujero, por acto seguido lo que sabe es que o le van a pedir una derrama extraordinaria o pues habrá que pedir un préstamo para pagar la derrama en 10 años, ¿no? Pero que eso lo va a tener que pagar antes o después. Y la verdad es que esto empezó en la legislatura de una forma muy dura, porque es verdad que hubo que adoptar medidas muy complicadas, muy difíciles, absolutamente necesarias, y yo creo que ha sido un triunfo ver el balance de la legislatura en materia de hacienda pública, de déficit, de finanzas. Yo creo que es un triunfo, pero la verdad es que yo en una ocasión, en uno de los debates de Cortes que tuvimos en las Cortes de Castilla-La Mancha, decía: yo creo que, según lo que dicen algunos, habría que revisar la parábola famosa del hijo pródigo, porque parece, vamos a ver, si había uno que gastaba mucho más de lo que tenía y hay otro que simplemente gasta lo que tiene, yo creo que ¿a quién es el malo? Es decir, oigan, mire usted, que yo estoy gastando lo que puedo gastar, no estoy gastando más. Había otro que gastaba muchísimo más, y entonces ahora yo tengo que preocuparme de gestionar lo mío, pero además de ver cómo atiendo todo aquel agujero que generaron antes. Es decir, nosotros es que gastamos lo que tenemos. Lo que no era normal era alguien que se gastaba pues 6 presupuestos en 4, por decirlo finamente, y eso era lo anormal. Es decir, lo anormal era alguien que con unos ingresos aquí gastaba por aquí. Eso es lo que no era normal. También, si tienes en el bolsillo 2 euros y te gastas 4, es que al final esos 2 euros quedan ahí. Pero yo creo que, es decir, nosotros gastamos lo que podemos gastar. Otros gastaban mucho más de lo que podían gastar, pero bueno, el que tendrá que justificar o el que tendrá que dar cuentas a los ciudadanos será aquel que hacía aquello, ¿no? En aquel momento, claro. Y entonces, pues fue duro al principio de la legislatura, fue difícil, luego tampoco ha sido fácil gestionar las cuentas, la verdad es que hay poco dinero, pero yo creo que era muy necesario y yo creo que cualquiera lo entiende, que al final las cosas se pagan, antes o después, de una forma o de otra, pero se pagan, con lo cual es muy importante que la Administración pues se preocupe de impulsar la actividad económica a los ciudadanos, a los servicios sociales, por supuesto, pero también de no generar problemas. De dar confianza a la gente, que quizás es lo que falta ahora, ¿no? Confianza también, no solamente para el ciudadano, sino para venir a invertir a Castilla-La Mancha, que también estamos viendo que sí hay empresas que sí que ahora se están animando para venir aquí a invertir y a generar riqueza en Castilla-La Mancha. Exacto, esa es la tendencia. Es decir, lo que nosotros hemos dado la vuelta al calcetín. Yo me acuerdo en el año 2012, a principios, año 2011, que es que las comunidades autónomas, en concreto Castilla-La Mancha, como campeona de todos los desequilibrios, es que estaba en el foco del mundo. Es decir, es que el mundo financiero estaba pendiente de qué estaba pasando con las comunidades autónomas y la gente lo sabe, que los desequilibrios se acaban pagando. Entonces, a lo mejor los tienen que pagar las empresas aquí instaladas en forma de unos impuestos adicionales para tapar aquel agujero. Entonces, hay que dar confianza, de buena gestión, de gente profesional, y además eso es lo que acaba atrayendo y tener tributos lo más bajos posibles, que sean lo necesarios para financiar gastos tan importantes como la sanidad o la educación.
pero a partir de ahí nivelar mucho para que seamos una región propicia para la inversión, y eso es lo que está ocurriendo. La tendencia es que ahora, pues en vez de ver cómo cierra gente o cómo está la gente con los impagos, pues estamos viendo cómo empresas se interesan por Castilla-La Mancha. Vamos a meternos ahora, si le parece, consejero, en el meollo de la cuestión, y vamos a empezar porque hablábamos de lo que era la bola, ese panorama negro, pero ahora sí que parece que estamos cogiendo un poco de oxígeno. Se está viendo también en esa rebaja fiscal que se ha hecho además especialmente aquí en Castilla-La Mancha para las rentas más bajas, y vamos a ver si le parece qué es lo que opina la gente de esta medida que se ha tomado, y aunque hay algo de desconfianza, la verdad es que todo el mundo parece que está contento, claro que sí. Todo lo que sea bajar está bien, y me parece muy bien que ya bajen porque nos han subido bastante los impuestos. Todo lo que sea bajar es fenomenal. Que ya veremos a ver cómo va eso de esa rebaja. Se promete mucho, pero luego al final ya veremos a ver lo que en verdad es, si es así o no es así. O sea que ahora a la hora de las votaciones, pues mucho prometer, pero luego después ya veremos cómo va todo. Pues mejor, porque demasiado que están subiendo las cosas. Así que, y todo está muy malo. Que todas las bajadas que se hagan son buenas. Todo lo que sea proteger un poco a los que estamos más pobres y esto, pues eso. O sea que lógicamente siempre que sean bajadas en favor del contribuyente, mucho mejor. La pregunta es que siendo bajada siempre viene bien. O sea, si es que es verdad y lo van a hacer, bajar siempre es bueno. A todos los españoles parecen bien que bajen los impuestos, ahora hace falta que sea verdad. Pues sí, es verdad, han bajado los impuestos en Castilla-La Mancha. ¿Me equivoco? Es verdad. Es verdad, ¿no? Claro, eso hay que verdad. decirlo, pero sí es cierto que es lo que hablábamos antes, que se percibe en la gente pues ese miedo, esa desconfianza de, bueno, como ahora llegan las elecciones, a ver si luego lo que nos están dando ahora nos lo van a quitar por otro lado. No, vamos a ver, lo que interesa destacar es que, desde luego, nosotros desde el Gobierno, cuando hemos dicho algo, cuando la presidenta ha anunciado algo, se ha hecho inmediatamente. Es decir, que no nos interesa, nosotros no nos movemos en el ámbito de la especulación o del humo. Dicho y hecho, y si no, pues podemos ver cómo, por ejemplo, por los anuncios que se hicieron de deducciones fiscales, en el momento que se hicieron, a los 2 meses había ya un texto que estaba en tramitación en el Consejo Consultivo, en las Cortes y tal, aprobados y aplicados. El año pasado se anunció la rebaja general del tipo en el IRPF en septiembre. Bueno, pues en noviembre ya estaba la ley tramitada y aprobada. Y es decir, se dice y se hace. Otros no sé si hacen propuestas que no sé cómo las cuadrarán, pero nosotros lo decimos y lo hacemos. Y además, por ejemplo, los beneficios fiscales familiares se aplicaron en la renta 2013, o sea, en la declaración del año pasado. Pero bueno, este año, por ejemplo, ahora, vamos a ver, ¿cómo se desarrolla la campaña de renta? Pues normalmente la gente accede a su borrador, ¿no?, a su borrador de declaración, y ve lo que le resulta a devolver o, en su caso, a ingresar, aunque la mayor parte de las rentas, sobre todo las del trabajo, las medias o bajas, sale a devolver, y ve el resultado de su borrador, o bien hace su declaración con el programa y ve lo que le sale. Entonces, este año, nosotros, bueno, aparte de nuestros cálculos, hemos llamado a mucha gente y hemos preguntado. La gente ve cómo te sale la devolución manteniéndose las circunstancias, igual que el año pasado, pues crece 80, 100, 120 euros. Anda, ¿y por qué me sale a devolver 80, 100, 120 euros? O sea, ya en este borrador que estamos haciendo ahora. Bueno, pues porque Cospedal hizo una bajada general de impuestos que anunció en septiembre y era una ley aprobada en Cortes en noviembre. Esa es la explicación, es decir, esto no es un anuncio, esto no es esto es una realidad. Es decir, se dijo y ya está en los borradores de la gente. Es decir, pues, por ejemplo, hicimos el cálculo de que para una renta de unos 20.000 euros brutos, pues puede suponer unos 100 euros extra de devolución. Es decir, bueno, en fin, hay otras cosas que van mejor o peor. Bueno, pues el IRPF va a menos, es decir, cada día vamos pagando menos y eso quiere decir pues que nos sale a devolver más. Esto es una realidad, pero además, yo de cara a esta campaña, esa rebaja, como va en el tipo de gravamen, ¿no?, es automática, es decir, ya el borrador, digamos, o el programa de declaración nos la aplica automáticamente y vemos que nos sale mejor que el año pasado. Bueno, pero además yo lo que invito a la gente es a revisar si tienen derecho a alguna deducción autonómica, porque hicimos una batería de deducciones muy potente que está sometida a algunos requisitos, y por eso invito a gente a que se informe, pero por ejemplo para material escolar, gastos de los padres en material escolar, para enseñanza de idiomas,
para cooperación al desarrollo, lucha contra la pobreza, se mejora la deducción estatal, de forma que puede llegar hasta un 40%, lo que nosotros damos a una entidad dedicada a la lucha contra la pobreza, por ejemplo, o una deducción para alquiler de vivienda de menores de 36 años, que además está mejorada si es en un ámbito rural, es decir, la deducción es más grande si es en un ámbito rural. Tenemos por supuesto, por discapacidad, por acogimiento de menores. Tenemos una batería muy potente de beneficios fiscales, de deducciones, que yo lo que invito es a la gente antes, al hacer su declaración o antes de confirmar el borrador, que lo revise, no vaya a ser que tenga derecho a alguna de estas deducciones. Entonces, que vea, por un lado, disfrute la bajada del tipo y luego además pues vea si tiene derecho a algún beneficio fiscal. Yo creo que estos son realidades, estos no son, y además, bueno, en fin, están en el diario oficial, están aplicadas ya, están en los programas. Está en marcha y lo podemos ver en nuestra declaración de la renta, tan fácil como eso. Tan fácil como eso, de tal forma que siempre cuando tramitamos esta rebaja fiscal que anunció la presidenta Cospedal, dijimos, se estima, porque es difícil hacer estimaciones, bueno, se estima en unos 50 millones de euros, ¿no?, que lo que va a suponer esta rebaja fiscal. Bueno, pues ahora, precisamente con esta campaña de renta, estos 50 millones pasan al bolsillo del contribuyente. 50 millones que son exclusivos de Castilla-La Mancha. Esto no ocurre en otra región. El que tenga su domicilio fiscal en otra región, pues que le pregunte a su gobierno si le ha bajado algo. Aquí, además de lo que suele salir a devolver, además 50 millones de euros entre todos los contribuyentes extra a cuenta de la bajada de Cospedal del IRPF y que se va a materializar. Ahora, estos son realidades y por eso es bueno que el IRPF baje. Aquí ha bajado y aquí va a acabar en el bolsillo del contribuyente pues ya mismo. Ya, de hecho, ya se han practicado devoluciones, con lo cual ya hay gente que lo ha notado. Ya se está percibiendo, claro, ya está ahí. Pues ya hay algunos que lo tienen en su bolsillo, no lo van a tener, lo tienen ya. Pues creo que con esto respondemos a la siguiente pregunta que nos hacía además una conquense, pero de todas formas vamos a escucharla por si queda alguna duda. Si los puntos que nos están dando ahora en las retenciones, lo que no nos retienen ahora, nos lo va a pedir el año que viene cuando hagamos la declaración de la renta. ¿Te refieres al IRPF, lo que ha bajado el IRPF? Lo que nos están dando de más, entre comillas, en la nómina, si el año que viene nos va a pedir con creces. Se va a pedir el año que viene con creces. Ahí seguimos con esa desconfianza que hablábamos antes, pero bueno, vamos a responder, que yo creo que para eso estamos aquí también en confianza, para que la gente pueda preguntar y que, en este caso, el consejero de Hacienda pues responda. Pues no puedo estar más satisfecho de la contestación, porque la contestación es no solo que no se va, es decir, que no se va a como ha dicho la señora, no se va a quitar más adelante, sino que lo que puedo decir es que se va a poner más todavía. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en Castilla-La Mancha, esto que he hablado antes del extra de devolución es a cuenta de la renta del 2014, que estamos declarando ahora. Pero el año 2015 el Gobierno del Estado aplicó una rebaja fiscal general para todas las comunidades autónomas, perdón, para todo el Estado, ¿no? ¿Y qué hicimos en Castilla-La Mancha? Mejorar esa bajada fiscal, con lo cual el resultado de la declaración de renta es aún mejor que lo que dicen las retenciones. Es decir, que a usted le retenían esto, eso ha bajado. Bueno, pues como aquí en Castilla-La Mancha aún tenemos el impuesto más bajo, todavía tiene que pagar menos, y eso ahora mismo no lo notan las retenciones, pero el año que viene aún le saldrá, el resultado de la declaración, pues eso, si le salía a devolver, aún le saldrá más a devolver. Es decir, tenemos el IRPF el más bajo de los más bajos de España para rentas bajas y medias. Lo que quiere decir es que, además, las retenciones incluso están por encima de lo que le corresponde pagar de IRPF, con lo cual el año que viene aún le saldrá mejor. Es decir, que la respuesta no puede ser más satisfactoria, y esta es la realidad, que siempre en materia fiscal nosotros lo que buscamos es tener mucha responsabilidad, es decir, vamos haciendo las bajadas de impuestos que podemos, pero las que podemos las hacemos y acaban en el bolsillo del contribuyente, pues según en cada momento en función de la manera de gestionar impuestos, pero es decir, o sea, las retenciones han bajado. Bueno, pues aquí todavía aún deberían haber bajado un poquito más, y como vamos a la retención, digamos, homogénea nacional, pues ese extra lo veremos el año que viene. Lo verá el año que viene, pero en fin, al final es el impuesto pues de los más bajos, si no el más bajo, porque el IRPF es un impuesto complicado, hacer comparativas es difícil, pero es de los más bajos, si no el más bajo de toda España. Consejero, y así entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, ¿se plantean hacer una futura bajada de impuestos un poquito más? Todavía no podemos tirar cohetes al cielo, como digo yo. La política, yo creo que es siempre tener impuestos más bajos dentro de lo posible, y en la medida que sea posible pues irá haciendo, pero es decir, esta es nuestra idea.
tener los impuestos más bajos, siempre que sea posible, que también, vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa, y es que lo que nos parece mucho por la vía del gasto, nos parece poco por la vía, perdón, lo que nos parece mucho por la vía del ingreso nos parece poco por la vía del gasto. Es decir, pero al final yo cuando hago los presupuestos, aquí está el ingreso y aquí está el gasto. Es decir, cuando a la hora de pagar nos parece mucho y a la hora de que la administración gaste nos parece poco. Ahí hay que buscar el equilibrio. Hay gastos importantísimos que financiar en una comunidad autónoma, y, la sanidad para empezar, la educación o los servicios sociales son gastos indispensables, importantísimos, y por lo tanto hay que recaudar para financiarlos, y es importante. Pero lo que sí que haremos será siempre mantener una gestión muy eficaz que nos permita tener los ingresos lo más bajos posibles, pero siempre dentro de lo posible. Pues vamos a conectar ahora, si le parece, consejero, con nuestra compañera Mónica Gallo, que también nos acompaña en esta noche de jueves, para que nos traslade algunas de las preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales o del correo electrónico. Así que vamos con ella. Muy buenas noches, Mónica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, durante estos días también nos han llegado preguntas a través del correo electrónico y de las redes sociales para trasladar al consejero de Hacienda, así que si os parece, vamos ya con ellas. Una pequeña empresaria de Toledo se preguntaba en qué consiste el Fondo Capital Semilla que se enmarca dentro del programa Inver-CLM puesto en marcha por la Junta de Comunidades. Y coincide además en esta pregunta con un vecino conquense que también quiere saber si realmente funciona Inver-CLM y si todavía pueden acogerse a él las empresas que lo deseen. Además, también quieren saber ambos los requisitos necesarios para integrarse en este programa. Antes de contestar, les recuerdo a todos nuestros espectadores que siguen abiertas las vías de comunicación y, bueno, pues para realizar preguntas a Arturo Romaní y a los próximos invitados. Nos vemos. Muchísimas gracias, Mónica. Pues bueno, ahí tenemos esas dos preguntas. Hablábamos antes de lo importante que es la empresa, que vengan aquí los inversores y también cuidar a nuestra pequeña y mediana empresa, no solamente a los grandes inversores, sino también a quienes están ahí al pie del cañón, que al fin y al cabo son también quienes más empleo generan en Castilla-La Mancha y en el resto de España. Inver-CLM y el Fondo Capital Semilla dentro de este programa. ¿En qué consiste? Y vamos a explicarlo un poquito fácil para que la gente que nos está viendo nos entienda. Bueno, Inver-CLM lo que pretende es una agencia de financiación. Estamos hablando de algo distinto de lo que normalmente vemos, es decir, apoyo a las empresas pero no vía subvención, vía financiación. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que durante esta época la financiación ha estado difícil para las empresas, había que mejorarla y yo creo que cada uno tenía que hacer pues, todo lo posible dentro de su ámbito. Y nosotros lo que hicimos fue impulsar una herramienta que ayuda al empresario a financiarse, pero no a fondo perdido, no le damos subvenciones. Yo creo que esto es un cambio de filosofía que es importante, tiene muchísimo potencial porque llegas a muchísima más gente y es entrar a analizar proyectos de inversión y ver si darles un préstamo, avalar una operación financiera, entrar en el capital, entrar como socio en el capital, lo que se llama el capital riesgo, pues son herramientas muy interesantes y que nosotros hemos desarrollado. Es decir, ahora, por ejemplo, pues yo oigo muchos días hablar de que sería importantísimo contar con capital riesgo público para apoyar al emprendedor. Bueno, pues eso ya lo estamos haciendo en Castilla-La Mancha, lo estamos haciendo desde toda la legislatura y ahora con el Fondo de Capital Semilla lo que quisimos fue dirigirnos ya al emprendedor más básico y más pequeño, al emprendedor sin conocimientos o a toda clase de emprendedores, es decir, bueno, al experto y al no iniciado, de tal manera que no se desperdicie ninguna idea buena de inversión empresarial. Es decir, allí abrimos pues un fondo de 500.000 euros para seleccionar 25 proyectos, pero los 500.000 euros no era ni poco ni mucho dinero, es decir, era la idea de dirigirnos al pequeño emprendedor, a la persona que no tiene conocimientos, que quiere poner algo en marcha y que no sabe muchas veces ni a dónde dirigirse. De tal forma que necesita alguien que le acompañe, alguien que le forme y alguien que le financie. Y esto es lo que hicimos. Hicimos una convocatoria, se presentaron más de 200 y pico solicitudes, con la documentación completa fueron alrededor de 140 y se hizo una primera selección de 50 y ya finalmente se ha hecho la selección final de 25 en un acto que estuvimos que fue realmente interesante. Había toda clase de emprendedores y había algunos que, como digo, lo bonito es ayudar, impulsar el que un proyecto que es una pura idea en la cabeza de una persona acabe en una realidad, y esto es lo que nosotros aportábamos, pues formación con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial, también de la mano de PricewaterhouseCoopers,
nosotros aportábamos luego el dinero, porque hay también dinero, no solo hay acompañamiento, formación, sino que hay financiación, y resultó muy interesante. Este fondo está cerrado ya se seleccionó los 25, pero tenemos capacidad de financiar toda clase de proyectos. Lo mismo si viene una planta industrial enorme a solicitar financiación, que si viene la persona con la idea en la cabeza, pues también le animo a que se ponga en contacto con InverCLM, porque probablemente haya alguna línea que se le adapte. Es decir, que ese fondo en concreto está cerrado, pero la manera de financiar que tenemos, las líneas que tenemos están abiertas, es decir, a cualquiera. Si es un empresario que necesita dinero para circulante, necesita dinero para una inversión nueva, si necesita un aval, si necesita un préstamo, bueno, allí pues tenemos distintas líneas que dan solución. Está funcionando bien, yo creo que ha ayudado a cubrir lo que el sector financiero no aportaba en algunos casos en estos años, y lo que pretendemos es que siga, y el Fondo de Capital Semilla, lo que se llama el capital riesgo público, es decir, que la Administración seleccione, pues somos muy rigurosos, seleccione un proyecto y que decida apoyarlo y entrar como socio y darle un empujón. Yo creo que tiene mucho futuro, y aquí ya lo estamos haciendo. Consejero, ya no solo como tal, como consejero, como la función que ejerce en la actualidad, sino como experto además en el ámbito de las cuentas, ¿es realmente ahora el momento de emprender en Castilla-La Mancha? ¿Estamos preparados para abrir nuevos negocios y crear empleo en ese sentido? Yo creo que sí. Las circunstancias económicas acompañan, es decir, hoy tenemos que tener en cuenta que nos gustaría crecer más, nos gustaría ir mucho más rápido, nos gustaría que todos los problemas se acabasen, pero en fin, ya sabemos que los que nos movemos en el mundo de las realidades, esto pues lleva su tiempo, ¿no? Y lo que hay que hacer es pues, empujar, con todas las herramientas que tienes a tu disposición, empujar la economía lo más posible. Pero lo cierto es que tenemos una economía en crecimiento, y en la cual en esta fase en concreto la demanda nacional, el consumo de las familias está tirando mucho de la economía, y esto pues, genera muchas oportunidades. Tenemos, por lo tanto, una situación propicia para el crecimiento, con el consumo tirando, y además con ahora la situación financiera, digamos, de la gente que necesita financiación, los tipos de interés, lo que se paga por los préstamos no es lo mismo ahora que hace 3 años. También eso acompaña, el acceso al crédito es también más fácil, y luego debemos tener en cuenta que, como hemos tenido oportunidad de conocer con el Fondo de Capital Semilla, tenemos emprendedores, tenemos gente que tiene buenas ideas y que tiene buenos proyectos, gente trabajadora, formada, y esto también es una materia muy prima, muy importante, un empresariado, un emprendedor que sea capaz de, como se dice en financiación, de monetizar al final una idea, o de hacer pues que de una mera idea surja un proyecto, una empresa que sea capaz pues, de tener trabajadores, una estructura, de generar una actividad económica, y yo creo que tenemos muchos ingredientes ahora muy propicios, y que es un momento de oportunidades, y tenemos gente muy emprendedora y muy lista que probablemente sea capaz de encontrar su hueco. Pues ahí queda eso para nuestros emprendedores, para todos los empresarios, y también animando a la gente que nos está viendo a conectar con InverCLM. Si necesitan esas ayudas de las que hablábamos antes, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A través de la web de Castilla-La Mancha? A través de la web es lo más fácil. A través de la web allí hay direcciones y teléfonos de contacto, pues hay oficinas, hay internet, hay teléfono, y a partir de ahí pues se les orienta, se les dice lo que pueden hacer, y yo creo que es muy bueno que se conozca, que llegue hasta el último rincón, que existe este apoyo del Gobierno regional, es decir, que apoyamos con financiación, tratamos de facilitar la financiación de empresas, y lo mismo, pues eso, entrando en el capital como socios en función del proyecto, que dando un aval, un préstamo, y merece la pena que los empresarios lo conozcan y que pregunten. Pues este mensaje ahí queda para todos los que nos estáis viendo, y también ahora vamos a avanzar con otro término que se escucha mucho últimamente, pero que la gente yo creo que no sabe realmente lo que es: déficit. Vaya déficit teníamos, y el déficit que tenemos ahora, aunque sí es verdad que estamos un poquito por encima de lo que se requería en este año, está muchísimo por debajo, 6 puntos menos, ¿no? ¿Qué es esto del déficit? Para quienes nos están viendo en casa, que dice, vale, sí, déficit, ¿qué es eso? ¿Cómo se traduce eso al día a día de un servidor? Pues sí, lo cierto es que muchas veces parece música celestial, ¿no? Es decir, porque esto no lo nota uno en su bolsillo inmediatamente, y entonces la verdad es que son términos complicados y muchas veces es difícil de explicarlos, ¿no? El déficit es el desequilibrio que tienes entre ingresos y gastos. Por lo tanto, el gasto
que no se corresponde con un ingreso, pues para pagarlo hay que hacer algo, y es buscar dinero, es decir, buscar deuda que puedas devolver en el futuro cuando te vaya mejor. El déficit enorme, ese de hasta el 8% de la legislatura anterior, pues es el que ha generado pues una deuda importante que tenemos en Castilla-La Mancha y que bueno, hemos sabido gestionar, pero que es una deuda importante. Las cuentas, o sea, lo importante en el déficit es ahora que está de moda la décima, la centésima. Lo importante con las cuentas es que estén encarriladas, y las cuentas de Castilla-La Mancha están perfectamente controladas. Lo importante es que la gente tenga la tranquilidad de que hay alguien gestionando que lo hace con responsabilidad y que no le va a generar el día de mañana agujeros, problemas que haya que otra vez abordar y decidir cómo resuelves. Y yo creo que eso lo estamos aportando, es decir, están encarriladas, están controladas las cuentas, la gente puede estar tranquila sin pensar que nos estamos desangrando. Y la cuestión de la décima, pues mire, lo que ha pasado en el año 2014, el exceso que hemos tenido sobre el objetivo de estabilidad, pues no es que ha sido un tema de ingresos, ha sido que han bajado los ingresos, pero no han bajado porque no haya ingresos, sino porque no han llegado. Pues tenemos un sistema de financiación autonómico que tarda 2 años en traducirte lo que está ocurriendo en la realidad. El año pasado se incrementó la recaudación de impuestos de forma muy importante en Castilla-La Mancha, el IRPF y el IVA, que gestiona el Estado, no lo gestionamos nosotros. Lo que ocurre es que a nosotros nos mandaron el dinero que estaba previsto, no el que realmente se recaudó. Esto nos lo mandarán el año que viene. Entonces, pues hubo un desajuste por la vía de los ingresos, derivado pues, de que el sistema de financiación te manda el dinero 2 años después. Por eso, ¿por qué no es preocupante? Pues porque es algo coyuntural, porque oiga, yo no voy a hacer un recorte adicional de gasto porque haya unos ingresos pero no me lleguen, ¿no? Si los ingresos están ahí, si el problema era que no estuvieran en la realidad, es decir, que tú estés gastando en un nivel que no te corresponde porque esos ingresos no existen. No, sí existen. Otra cosa es que no me han llegado este año y me llegarán el año que viene. Eso no justifica que uno tenga que recortar o que ajustar gastos. Es decir, que hay que tener, lo importante es que hay que tener un plan de finanzas públicas. Y yo, en fin, tengo encuentros con gente que sabe mucho de finanzas públicas, por ejemplo, las agencias de calificación. Recientemente, pues, teníamos una entrevista con una y un intercambio de impresiones para luego ver cómo nos califican. Y yo, sacando gráficos y datos de la legislatura, el balance es que en materia financiera el balance es impecable. Es decir, o sea, el ajuste de cuentas es absolutamente impecable y es muchas veces, en algún momento llegó a ser impensable, es decir, que eso se pudiera hacer. Hemos llegado a un punto, por ejemplo, y esto también es muy gráfico, es el déficit primario, quiere decir, si el déficit es los ingresos menos los gastos, pues el déficit primario y los ingresos menos los gastos, pero sin tener en cuenta los intereses. Porque los intereses vienen de la gestión que han hecho antes, de si se han endeudado mucho o poco. Bueno, pues en déficit primario hemos llegado al equilibrio en el año 2013, por ejemplo. Es decir, en el año 2013 lo que cobró la Junta en impuestos era lo que gastaba en servicios públicos. Exactamente. ¿Qué ocurre? Pues que como además había que pagar los intereses de una deuda elevada, pero esta ya no era de esta legislatura, sino de las anteriores, pues entonces había más déficit, pero realmente, es decir, esa es la mejor medida de gestión que hay, que es decir, uno ingresa lo que gasta. Ahora bien, hay otras circunstancias, que es pues, que esta comunidad, a diferencia de otras, acumuló mucha deuda durante una etapa. Y todo eso hay que pagarlo en intereses, etcétera. Claro. Además también, si no me equivoco, consejero, se han pagado sentencias que han salido en contra de decisiones que tomaron los anteriores gobiernos socialistas y se están pagando ahora, que también son cantidades importantes. Bueno, eso, la verdad es que contar el día a día de la Consejería de Hacienda durante esta legislatura podría ser tremendo, ¿no? Pues sobre todo cuando luego muchas veces sales al ámbito, por ejemplo, parlamentario y te dicen que esto de la herencia es un cuento, ¿no? Yo he tenido que aguantar eso, es decir, de estar toda una legislatura diciendo que la herencia es un cuento, que lo que hemos recibido es una herencia magnífica y tal. A mí nunca me ha gustado entrar mucho en esto de la herencia y repetir mucho la herencia, pero eso sí, yo lo que puedo decir, claro, es que yo me olvidaría de la herencia si la herencia se olvidase de mí, porque yo cada día que entraba en la oficina lo primero que encontraba era una montaña de problemas que gestionar, y que gestionar quiere decir que hay que darle solución pronto y que sea buena. Por ejemplo, pues bueno, que digan que la herencia es un invento, pues nos tocó devolver 12 años de impuestos nucleares recaudados y, por supuesto, gastados
por una técnica legislativa defectuosa del Partido Socialista. Hizo no uno, sino 2 leyes de un impuesto nuclear y las 2 eran malas. Podía haber salido la segunda buena. No, pues las 2 malas las anuló el Tribunal Constitucional y de repente teníamos encima de la mesa más de 200, en el cómputo inicial eran unos 250 millones de euros que pagar en devolución de impuestos por haber sido declarados nulos de pleno derecho los impuestos. Es decir, tuvo que gestionarlo y al final se gestionó favorablemente, se llegó a un acuerdo, pero hubo que pagar 212 millones de euros. Esto ya está hecho, ya se metió en presupuesto, ya se contabilizó el gasto, ya se pagó, pero hubo que hacerlo. Y así ha habido muchas otras que no contamos. La gestión del día a día sería un relato bastante de terror prácticamente. Podríamos estar aquí en un En Confianza eterno toda la noche, sí, tranquilamente hablando sobre esto. Pero yo creo que ahora lo que vamos a hacer es escuchar a uno de los vecinos que nos preguntaba si con esto del tema del déficit, que éramos una de las comunidades que este año había estado un poquito más alto, si realmente estamos en la recuperación, que es lo que se está planteando la gente. Así que vamos a escucharle. La pregunta que yo le haría a Romaní sería ¿dónde están el resultado de los recortes si el déficit es tan alto en la región? Dicen que el déficit es tan alto y, bueno, tan alto, es lo que hablábamos, tampoco es tan alto, pero sí es cierto que con esto que ha explicado el consejero, pues ha habido ahí unas décimas de diferencia con respecto a... Claro, ¿qué pasa? Que la gente también ve lo que ven los medios de comunicación, lo que dice la oposición, que se agarran a estas cosas, ¿no? Que además la gente no entiende, porque en general la gente de déficit pues no entendemos mucho, las cosas como son. Pero es normal, no tiene que entender todo el mundo. Lo que sí que yo no tengo, y lo hemos explicado en los foros especializados, y yo sigo diciendo que el balance, incluido el 14 y el 15 y todos, es absolutamente impecable desde el punto de vista financiero. Explicarlo es más complicado. Pues claro, vamos a ver, no es un tema de gasto, es decir, el gasto ha seguido por donde tenía que seguir, que es, tuvimos que hacer una reducción potente el 12, una reducción ya menor en el 13 y en el 14 y en el 15, pues contener el gasto, mantenerlo. Y el gasto no se ha descontrolado, porque también otros dicen, no, es que otra vez volvemos al descontrol de las cuentas y al descontrol del gasto autonómico. No, eso en Castilla-La Mancha no es así, el gasto no se ha descontrolado. Lo que ocurre es que hemos tenido una caída de ingresos. Lo que ha explicado antes, lo que expliqué antes, pero esa caída de ingresos, claro, es decir, vale, entonces el gasto debe acompañar al ingreso, ¿no? Si el gasto baja, si el ingreso baja, el gasto también tiene que bajar, porque eso es lo que nosotros decimos. El déficit es malo, eso se dice lo primero. Pero claro, yo a estas alturas no puedo hacer un ajuste de gasto importante si no está justificado por los ingresos, sino que está justificado por el funcionamiento del sistema de financiación. Es decir, los ingresos están. Si yo hubiera visto que durante el año 2014 los tributos bajaban, tendría que haber seguido bajando el gasto. Pero es que los tributos, es decir, lo que cualquiera entenderá es que, ¿cómo hemos cerrado el año 2014? Pues fíjese cómo lo hemos cerrado. El IVA y el IRPF han crecido en la región, la recaudación, han crecido, pues me parece que el IVA era en torno a un 10% y el IRPF en torno a un 7%, el 14% respecto al 13%, y ahora ya no por medidas de incremento de impuestos, de subida de tipos y tal, sino porque más gente declara y más bases se declaran. Bueno, pues mientras eso ocurría en Castilla-La Mancha, mientras el Estado tenía récord histórico de recaudación en renta y en IVA, que son tributos cedidos en parte a las comunidades autónomas, sin embargo a mí me bajaron los ingresos del Estado un 4 y pico %. Bueno, pues eso es lo que lo explica, que en la realidad está habiendo ingresos, pero no me llegan por el funcionamiento del sistema. Yo en esas condiciones y en mi plan fiscal creo que no está justificado solo para cuadrar el dato del 2014 del 1,7 al 1,00, no está justificado hacer más ajustes, porque los ingresos están. Es decir, eso hay que ir acompañando el ingreso, pero las finanzas en general son simples, pero luego tiene mucha complejidad en los detalles. Y es decir, esto es lo que responde al plan. Es decir, yo creo que el déficit es malo, pero creo que hay que tener un plan financiero. Ese plan financiero se tiene, se ha cumplido perfectamente y es un plan absolutamente razonable y bueno para la región. ¿Hablan realmente de recuperación en estos meses especialmente? Sí, Castilla-La Mancha está en la senda de la recuperación. Pues yo creo que sí, pero esto lo tenemos que opinar entre todos. Mi opinión es que sí.
Y yo creo que esto lo tenemos que ver entre todos, porque se habla mucho del macro y del micro, que se ve en el macro y no se ve en el micro. Yo creo que lo estamos viendo todos. Yo cuando veo, es decir, hay algunos datos macro que son macro, pero son agregados, es decir, cuando se exporta mucho más, yo no soy el que está vendiendo, algún empresario habrá aquí que esté vendiendo, cuando se matriculan muchísimos más coches, pues, ¿será que la gente está comprando? Cuando los datos del paro, los datos de la EPA recogen... Como los que hemos visto hoy. Como los que hemos visto hoy, que recogen que, por ejemplo, en términos interanuales, pues es decir, a día de hoy hay más ocupados y menos desempleados en EPA que hace un año. Es decir, que vamos a más, que vamos creciendo. Ahora podemos discutir de la velocidad, pero que vamos creciendo. Pues en fin, yo creo que eso tiene que estar en algún sitio, es decir, que son datos agregados, pero están hechos a partir de la suma de situaciones individuales. Y sobre todo hay una cosa que para mí es clave, y es un termómetro también bueno, es que haya subido la recaudación tributaria. Yo vengo de la agencia tributaria, como ha señalado anteriormente, y lo que sí que le puedo asegurar es que nadie ingresa impuestos por afición. Está claro. Eso es porque hay funcionamiento, hay movimiento, ¿no? Yo no sé qué es lo que habrá detrás en cada caso, pero lo que sí sé es que nadie ingresa impuestos por afición. Es decir, algo está ocurriendo en la economía y ahora pues, se pueden discutir muchas cosas, pero yo creo que sí que es verdad que estamos es decir, todo va a más, es decir, estamos creciendo. Ya el INE ha dicho que el año pasado creció Castilla-La Mancha un 1,2%. Es decir, ya estamos creciendo, es decir, que hay indicador y ahora lo que hay que hacer es empujar los indicadores hacia arriba todo lo que se pueda, pero yo creo que vamos a más, y esto lo que pasa que bueno, lo tenemos que opinar entre todos, porque el objetivo del Gobierno en todas y cada una de las cosas que hace es empleo y que llegue hasta el último rincón de la región, que es una región muy extensa, 80.000 kilómetros cuadrados, pues que llegue hasta el último rincón y el empleo. Porque el empleo al final, en un sistema económico, es el que determina la sostenibilidad del sistema en todas sus facetas. Consejero, para terminar, ya una vez respondida esta pregunta, que yo creo que era la pregunta del millón, de la recuperación, sí que me gustaría saber qué balance hace de estos años como consejero, esos primeros años, además, como político, también ejerciendo esta función, y si se animaría, en el caso de ganar el próximo 24 de mayo, María Dolores Cospedal, a continuar en caso de que contase con usted. Bueno, yo el balance que hago es que desde luego ha sido una legislatura completamente trepidante, intensa, difícil, pero satisfactoria, porque yo creo que hemos conseguido muchas cosas. La experiencia en política ha sido muy buena. Yo tengo que estar absolutamente agradecido a mi presidenta de haber apostado por mí y después de haber confiado en mí. La verdad es que el trato ha sido excepcional. Yo, como digo, hace 3 años estaba como cualquier otro ciudadano y yo creí que era el momento de dar un paso adelante y de tomar una posición activa en política, y a día de hoy estoy absolutamente satisfecho, absolutamente contento de haber entrado a trabajar con la presidenta Cospedal. Yo estaré para lo que me diga y la verdad es que, vamos, mi experiencia ha sido muy buena, lo está siendo, pero yo mañana, pues no sé, lo que ocurra será lo que ocurra, pero desde luego la experiencia del balance, mirando hacia atrás, es absolutamente satisfactoria, y quizás en tiempos en que la política genera un poco de desafección, pues yo creo que muchas veces a lo mejor los titulares o los debates galácticos que vemos en la televisión pues no tienen mucho que ver, y yo creo que es injusto que se generalice la opinión de los políticos, porque creo que no es la realidad luego por ejemplo, de una región rural como Castilla-La Mancha, en la cual pues vamos a pueblos muy pequeños y vemos al alcalde y a los concejales que no cobran ni por ejercer en muchos casos, y que se vuelcan y que se preocupan y que los vecinos les llaman a cualquier hora. La vocación real, ¿no?, de la política, el servicio al ciudadano, que es lo que tiene que ser. Yo no tengo una gran experiencia en política, lo que tengo es la experiencia de lo que he conocido, y es el gobierno de Castilla-La Mancha, es la región de Castilla-La Mancha, y a mí me ha parecido que es bastante injusto que se generalicen algunas cosas de los políticos, y más pues viendo todo el esfuerzo que hacen, porque entrar en política da muchas satisfacciones, pero también es un esfuerzo, y yo creo que muchas veces no está justificado. Por lo tanto, pues para alguien que considere mi opinión, que tenga alguna consideración por mi opinión, pues lo que le tengo que decir es que es buena. Yo creo que hay mucha gente haciendo mucho esfuerzo simplemente para dejar las cosas mejor de lo que las recibió, y yo creo que esto en la vida en general es bueno, que se trate de lo que se trate,
Y por lo tanto, pues en ese sentido, y aparte se hacen cosas mal, por supuesto, pues es que todos nos equivocamos en la vida, pero mi experiencia o mi opinión, para el que le interese, pues la verdad es que es buena, y yo, pues, en fin, en eso, pues la verdad es que estoy encantado de haber trabajado con mi presidenta, de seguir trabajando, y estaré para lo que quiera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, además ya en esta vorágine de agendas apretadas de cara a los próximos comicios del 24 de mayo, y nosotros pues nos despedimos agradeciéndole haber estado con nosotros aquí en Toledo. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. Pues nada, nosotros nos despedimos, pero ya sabéis que volvemos dentro de 15 días con más preguntas vuestras, mías y de quien desee, porque aquí estamos abiertos a todo. Gracias por haber estado con nosotros, consejero. Nos vemos dentro de 15 días. Chao. Bueno, pues muy bien.